Drive deep right field, way back. It is gone. Cuando hablamos de bateadores poderosos en las grandes ligas, es imposible no recordar al leñador, como era conocido en Venezuela, el descomunal Jim Thome. Así que vamos a ver todo lo que hizo este increíble zurdo. Nació el 27 de agosto de 1970 en Peoria, Illinois. Como dato curioso, era parte de una familia de obreros, personas con mucha capacidad física por naturaleza. De hecho, su abuela fue contratada en una planta de la empresa Caterpillar, solo para jugar en el equipo de softball. Fue tomado por los Indios de Cleveland en el draft de 1989 desde la secundaria de Illinois Central College. Hizo su debut en la Gran Carpa en 1991. Como pasa con muchos toleteros de poder, terminan jugando en la primera base, pero no fue precisamente allí donde comenzaron. El leñador fue firmado como tercera base. Su primer año en las menores fue un desastre, y en el equipo de los Indios de la Liga de la Costa del Golfo batió apenas para 237, sin jonrones y 22 carreras empujadas. Y esto fue importante, porque dada esa baja producción, conoce a Charlie Manuel, quien era un gurú en el bateo, y vio potencial en Jim Thome y se puso a trabajar en su mecánica de bateo, específicamente en el movimiento de la cadera a la hora de hacer swing. Y para más epicidad de este encuentro entre Jim y Charlie, este último le sugirió que apuntara hacia el jardín central con el bate para relajarse, cosa que hizo Jim toda su vida en las grandes ligas. Esta técnica era de Roy Hobbs en una película de béisbol llamada The Natural. Los cambios le dieron frutos, y el año siguiente el Bam Bam Thome batió 340 con 16 jonrones y 50 carreras empujadas entre la Liga de Novatos y Clase A. Y en 1991, entre las ligas de AA y AAA, batió para 319 con 7 jonrones y 73 carreras empujadas. Casi nada sabía el Charlie Manuel de bateo. Llegó el momento del debut en las grandes ligas, y el 4 de septiembre de 1991 jugó como tercera base contra los Mellizos y se fue de 4-2. Su primer jonrón vendría exactamente un mes después. En 1992, varias lesiones lo hicieron pasar mucho tiempo en ligas menores y apenas viendo acción en las mayores, combinándose en ambas ligas para un pobre 234 con 4 jonrones y 26 carreras empujadas. En el 93 destrozó la filial AAA de los Indios, bateando 332 con 25 jonrones y 102 carreras empujadas, lo que le dieron la oportunidad de subir al Big Show en los últimos meses de esa temporada, donde registró promedio de 266 con 7 jonrones y 22 remolques. El año de 1994 perfilaba muy bien para un joven Jim Thome que tenía un lugar como promesa del equipo en el line-up titular. El leñador vería acción en 98 juegos, dado que esa temporada hubo una huelga de peloteros que limitó la cantidad de partidos. Aún así, el poderoso zurdo batearía para 268 con 20 jonrones y 52 carreras empujadas, teniendo su primer juego multi-home de su carrera el 22 de junio de ese año. En 1995, Thome era parte de la tórrida ofensiva de los Indios, bateando para 314 con 25 jonrones y 73 carreras empujadas, llevando a los Indios a los playoffs. Pero hasta el mejor cazador se le va la liebre y el leñador se desinflaría en la postemporada y batearía para solo 211 con un home run y 2 carreras empujadas, y los Indios perderían la Serie Mundial contra los Bravos de Atlanta. En 1996, Thome destacaría todo su poder y tendría su primera gran campaña con los Indios, en la que batearía para 286 con 38 cuadrangulares y 116 carreras traídas al plato, además de anotar 122 rayitas y recibir 122 boletos. Durante esta temporada, batearía el jonrón más largo en la historia de cualquier estadio de la ciudad de Cleveland, mandando la esférica a 511 pies en el Jacobs Field. Clase de destacazo, caballero. En 1997 llegó la primera temporada de 40 jonrones para el leñador. Los Indios habían decidido moverlo de la tercera a la primera base, ya que habían adquirido a Matt Williams de los Gigantes de San Francisco. Ese año fue el máximo contribuyente del equipo para establecer un nuevo récord de jonrones para la franquicia con 220 en una temporada. Además, sumó 120 boletos, siendo el número 1 de la Liga Americana, y sumado a eso, 102 carreras empujadas.
Esto ayudó a los de Cleveland a alcanzar una nueva serie mundial, donde Tommy batearía para 286 con 2 jonrones y 4 empujadas, que no serían suficientes para vencer al joven equipo de los Marlins de Florida, quienes se llevaron el campeonato en 7 juegos con el recordado hit de Edgar Rentería. Tommy y los indios vivirían una pequeña debacle en los siguientes años, ya que habían estado en 3 series mundiales y Jim en 2 juegos de estrellas. Llevaba 24 jonrones en julio de 1998 y en agosto se fracturaría un hueso de la mano derecha y pasó varias semanas en la lista de lesionados, perdiéndose 35 partidos. Terminó el año con 30 jonrones y 85 remolques, con un promedio al bate de 293. Los indios se quedarían cortos en la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Yankees, pero siempre se recordarán el par de tablazos que le pegaría al zurdo Andy Pettitte en uno de los juegos. En el 99 mejoraba un tanto su producción, aunque su promedio bajaba un poco con respecto al año anterior. Terminó con 277, bateando 33 cuadrangulares y empujando 108 rayitas. Los indios irían a la postemporada y pese a ir ganando 2-0 ante los Medias Rojas de Boston en la serie divisional, terminaron quedando eliminados en esa instancia. Tommy batearía un home run para empatar el partido número 1 de esa serie ante Derek Lowe. En el año 2000, Jim Thome lograría algo bastante interesante. El 21 de junio le pegaría un home run a los Medias Blancas de Chicago, que sería el número 20 de esa temporada, y marcaría su 7ª campaña seguida con 20 o más home runs. Terminaría esa temporada con 269 de promedio, 37 cuadrangulares y 106 carreras empujadas. Y a pesar de que contribuyó en todo lo que pudo, los indios se quedarían sin playoff ese año. Llegaría el año 2000, donde el leñador empezaría a mostrar realmente lo que era el poder. Esa temporada batió 291 con 49 batazos de vuelta completa y 124 carreras traídas al plato. Además, cogió 111 boletos y junto a Juan Igor González, quien ese año remolcó 140 carreras, llevaría a los indígenas a ganar otro título divisional. Pero una vez más los alicaídos indios se quedarían allí, sucumbiendo ante los Marineros de Seattle en 5 partidos. Y llegaría lo que sería la mejor temporada en su carrera con los indios de Cleveland, como para despedirse por todo lo alto con el equipo que le dio la oportunidad de jugar a tiempo completo. Lideró la Liga Americana en boletos con 122, slugging con 677, OPS de 1122, promedio de 304, porcentaje de envasado de 445 y dispararía la cifra de 52 cuadrangulares y empujando 118 carreras. Los jonrones del leñador esa temporada marcarían un récord para los indios y convirtieron a Tommy en el jugador número 21 en toda la historia de las mayores en el club de 50 estacazos en una temporada. Como dato curioso, estos logros con los indígenas lograron que cada vez que daba un home run en el Jacobs Field aparecía en la pizarra la palabra Tommy Run, haciendo alusión al apellido del poderoso toletero. También se ganó el apodo de Tominator y dicho por él mismo también le decían Bam Bam. Terminando esa temporada, se haría agente libre y firmaría un contrato de 6 años y $85 millones con los Phillies de Filadelfia, ya que creía que los Phillies podrían ganar una serie mundial. Dejaría a los indios con un récord para la franquicia de 334 jonrones en esta primera etapa. Recuerda que volvería a jugar con ellos, pero eso te lo cuento más adelante. Con los Phillies despedazaría la Liga Nacional en el año 2003, liderando la liga con 47 jonrones, casi rompiendo el récord histórico de los de Filadelfia en poder de Mike Smith, quien batió 48 en 1980. Dejaría promedio de 266 y empujando 131 carreras. El 14 de junio de 2004, en el Citizens Bank Park, casa de los Phillies, el leñador conectó el home run 400 de su carrera, superando a Al Kaline en el puesto 37 de todos los tiempos, proyectando llegar muy lejos en ese departamento, puesto que apenas tenía 34 años. Pero ya vamos para allá, no te me adelantes pero tampoco te me atrases. Esa temporada terminaría con 274 de promedio con 42 cuadrangulares y 105 empujadas, números que le valieron para ganar el premio Lou Gehrig, el cual se entregaba no solo por los números en sí, sino también por su excelente actuación fuera del campo. La temporada de 2005 es anecdótica para Jim, porque se la perdía prácticamente toda debido a una lesión, y se sometería a una operación en el codo en agosto de ese año.
bateó apenas para 207 con 7 jonrones y 30 carreras empujadas. Debido a la falta de un bateador de poder en los Phillies, estos activarían a un tal novato allí que no sé si les suena el nombre, llamado Ryan Howard, que se ganaría el premio al novato del año, lo cual hizo que los de Filadelfia cambiaran al leñador junto a una suma de dinero a los Medias Blancas de Chicago por Aaron Ronwan y los lanzadores de ligas menores Gio González y Daniel Haywood. En los Medias Blancas, en 2006, el leñador arrancaría con todo y en abril ya implantaría el primer récord de franquicia al dar 10 jonrones en ese mes. Al finalizar el año, Jim tenía en su cuenta 42 jonrones, 109 carreras impulsadas y dejó 288 de promedio. En el 2007 dispararía 35 jonrones, incluyendo el que le daría el 16 de septiembre a Dustin Mosley para dejar en el terreno a los Angelinos de Anaheim, siendo este el home run que lo incluiría en el exclusivo club de los 500 cuadrangulares. Ese año empujaría 96 carreras y dejaría promedio de 275. Ya en 2008 conectaría 34 home runs y empujaría 90 carreras con un bajo 245 de promedio. El 4 de julio pegaría un tablazo de 464 pies que se convirtió en el noveno más largo en la historia del US Cellular Field, casa de los patiblancos. En el 2009 significaría el último año de Jim en Chicago, pero no se iba a despedir sin dar unos jonroncitos por allí. Batió 23 vuelacercas y terminaría la temporada superando a Reggie Jackson en el puesto número 11 en la lista de jonrones de todos los tiempos con 564. Ese mismo año era cambiado al final de la temporada a los Dodgers de Los Ángeles, pero al final de la temporada se declaró agente libre para firmar con los Mellizos de Minnesota. Y para quienes creían que la carrera del leñador se había terminado, la verdad es que no sabían era nada. Debido a que prácticamente cada home run significaba historia en 2010, iban a pasar muchas cosas. El 3 de julio, Tommy conectaría un par de tablazos para pasar a Harmon Killebrew en el 10º lugar de todos los tiempos, y el 4 de septiembre dispararía un par más para pasar a Mark McGwire en el 9º lugar de la prestigiosa lista. El 11 de septiembre pasaría al mítico Frank Robinson, cuando conectó el cuadrangular número 587 de su carrera. Terminaría ese año que cabe destacar tenía 40 años de edad, con 25 jonrones, 59 carreras empujadas y 283 de promedio. Firmó una extensión de contrato con los Mellizos para 2011 por $3 millones y el 17 de julio pegaría el longevo jugador un estacazo de 490 pies de largo, el de mayor longitud en la historia del Target Field, y en turnos consecutivos el 15 de agosto en el Comerica Park de Detroit bateaba los jonrones 599 y 600 de su carrera, convirtiéndose en apenas el 8º jugador en la historia en el más que exclusivo club de los 600 cuadrangulares. Ese mismo año sería cambiado al equipo que lo vio volverse el jonronero que era. Eso ocurrió en el mes de agosto y en septiembre, en una ceremonia en el Estadio de los Indios, donde se reveló que iban a hacerle una estatua, el leñador pegó un home run que cayó cerquita de donde le iban a hacer la misma. Durante 22 juegos con los Indios, batió para 296 con 3 home runs y 10 carreras empujadas. Al finalizar el año, firmaría una vez más con los Phillies de Filadelfia por un año y $1.25 millones. Comenzó en 2012 bastante flojo y sufrió una rigidez en la parte inferior de la espalda. Fue a la lista de incapacitados y al volver en junio pegó 4 jonrones y 14 carreras empujadas en 9 juegos. El 23 de ese mes pegaría como emergente en la 9ª entrada un cuadrangular para dejar en el terreno a las mantarrayas de Tampa Bay, 7-6, siendo este su cuadrangular número 609, empatando a Sammy Sosa en el puesto 7 de todos los tiempos y estableciendo además un récord de jonrones para dejar en el terreno al equipo contrario con 13. Fue cambiado a finales de junio a los Orioles de Baltimore, donde el 20 de julio daría su primer bambinazo contra los Indios de Cleveland, siendo el 610 de su poderosa carrera y quedando él solito en el puesto 7. Se lesionó con una hernia discal el 6 de agosto y se recuperó en septiembre y le conectaría a los propios indígenas el número 611. Los Orioles pasarían a la postemporada, pero Tommy batearía para un pobre 133 y los de Baltimore quedarían eliminados en 5 juegos contra los Yankees. Pasó a trabajar en labores administrativas con los Medias Blancas en 2013 y en 2014 firmaría un contrato por un día con los Indios para retirarse formalmente del béisbol con ese equipo.
el 24 de enero de 2018 resultaba electo para el Salón de la Fama de Cooperstown, siendo exaltado el 29 de julio de ese año junto a Trevor Hoffman, Vladimir Guerrero y Chipper Jones, y los Indios retiraron su número 25 en agosto de ese mismo año. En resumen, tuvo una rolo de carrera de 612 jonrones, siendo hoy en día en solitario el número 8 de la lista de todos los tiempos. 2.328 hits, 1.699 carreras empujadas, 5 juegos de estrella, un bate de plata, 12 temporadas con 30 o más jonrones, 6 con 40 o más, 12 temporadas con al menos 90 boletos y un porcentaje de por vida de envasados de 402. Todo un gigante. Si esta historia te gustó, no te pierdas la que está apareciendo a la izquierda. Por lo pronto, yo me despido, muchachones. Yo soy Diego Delgado y nos vemos pronto en Aquí con Diego.